Una noche prohibida con el hombre más peligroso de la ciudad. 3 meses después, estoy embarazada de él y él está delante de mí, con una mirada capaz tanto de matar como de proteger. Este es el momento en el que todo cambia. Nunca planeé que esa noche sucediera, pero cuando estás en una habitación llena de hombres peligrosos y el más peligroso de todos te mira como si fueras la única persona que existe, los planes pierden todo su sentido. Era una gala benéfica en Manhattan, uno de esos eventos en los que la élite de Nueva York finge preocuparse por las causas, pero en realidad solo presume de su riqueza y sus contactos. Yo estaba allí por un favor a Rebecca, una amiga mía que trabajaba para la empresa organizadora del evento. Ella necesitaba ayuda y yo necesitaba el dinero. Así de simple. Llevaba un vestido negro que me había prestado ella. No era demasiado elegante, pero se ajustaba a mis curvas de una manera que me hizo sentir guapa por primera vez en meses. Mi cabello oscuro caía en ondas por mi espalda. Incluso me había esforzado en maquillarme. No por nadie en particular, solo por mí misma. El salón de baile era impresionante. Las lámparas de cristal proyectaban un resplandor dorado sobre el suelo de mármol, y el aire estaba impregnado del aroma de perfumes caros y champán. Estaba ayudando a servir bebidas cuando lo sentí. Esa sensación de hormigueo en la nuca que se tiene cuando alguien te está mirando. Me giré y se me cortó la respiración. Estaba de pie cerca de la barra, rodeado de hombres con trajes oscuros, pero parecía estar solo. Era alto, fácilmente superaba el 1,80 m, y su cuerpo parecía esculpido en piedra. Su traje negro estaba perfectamente ajustado a sus anchos hombros y pecho, algo que solo se podía conseguir tras horas de entrenamiento en el gimnasio. Pero fue su rostro lo que me cautivó. Una mandíbula marcada, pómulos altos y unos ojos tan oscuros que parecían negros bajo la tenue iluminación. Esos ojos se fijaron en mí con una intensidad que me hizo arder la piel. Los tatuajes asomaban por debajo del cuello y los puños de la camisa, diseños intrincados que insinuaban una vida de la que yo no sabía nada. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro hermoso y peligroso, como un ángel caído que había aprendido a amar la caída. Aparté la mirada rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que existían hombres como él en Nueva York. Todo el mundo lo sabía. Los rumores lo seguían allá donde iban. Lo llamaban crimen organizado, educadamente. La mafia, cuando la gente era sincera. Y la forma en que todos los que estaban a su alrededor mantenían la distancia mientras intentaban no parecerlo, me decía exactamente quién era. Debería haberme mantenido alejada. Debería haber cogido mi abrigo y haberme marchado en ese mismo instante, pero cuando volví a mirar, él seguía observándome. Esta vez, la comisura de sus labios se levantó en una leve sonrisa. No era amable, era cómplice, como si pudiera leer cada pensamiento que se agolpaba en mi mente y los encontrara divertidos. Es Julian Dotto, me susurró Rebecca al oído, apareciendo de repente a mi lado. Su voz denotaba tanto miedo como fascinación. No lo mires, Violet. Simplemente no lo hagas. ¿Quién es? Pregunté, sabiendo que la respuesta me aterrorizaría. ¿De verdad no lo sabes? Me agarró del brazo y me llevó hacia la cocina. Es el jefe de la familia Danto. Básicamente, dirige la mitad del mundo subterráneo de la ciudad. Mi jefe casi sufre un infarto cuando su gente confirmó que vendría esta noche. Todo el mundo le tiene pánico. A pesar del calor del abarrotado salón de baile, sentí frío. ¿Por qué alguien así acudiría a un evento benéfico? Rebecca se rió, pero no era gracioso. Probablemente sea para blanquear dinero o hacer contactos. ¿Quién sabe? La cuestión es, Violet, que no te interesa llamar su atención. Los hombres así toman lo que quieren y no les importa a quién puedan herir en el proceso. Asentí con la cabeza, tratando de concentrarme en mi trabajo. Pero durante el resto de la noche sentí su mirada sobre mí. Cada vez que me movía entre la multitud sirviendo champán o recogiendo copas, sabía exactamente dónde estaba él. Era como si mi cuerpo hubiera desarrollado un radar solo para él. Hacia medianoche, salí al balcón para tomar el aire. La noche de octubre era fresca
y la ciudad se extendía bajo mis pies como un mar de luces. Cerré los ojos y dejé que la brisa calmara mis pensamientos acelerados. Precioso, ¿verdad? La voz profunda y suave era como el whisky, y su tono dejaba claro que se trataba de un hombre que no pedía las cosas dos veces. Me di la vuelta y allí estaba, Julian Danto, de pie en la puerta como si fuera el dueño de todo el edificio. La vista, aclaró, entrando en el balcón. Aunque yo no había estado hablando de la ciudad, se me secó la boca. De cerca era aún más abrumador. Los tatuajes que había vislumbrado antes cubrían su cuello con intrincados diseños y desaparecían bajo su camisa. Su presencia llenaba el espacio, haciendo que el gran balcón se sintiera de repente íntimo. «Debería volver dentro», dije, aunque mis pies no se movieron. «¿Debería?» Se acercó y capté su aroma. Una colonia cara mezclada con algo más oscuro y primitivo. ¿O querías huir porque tenías miedo de lo que pudiera pasar si te quedabas? No te tengo miedo, era una mentira y ambos lo sabíamos, pero algo en su expresión cambió. Quizás respeto o quizás desafío. Violet Harper, dijo. Oír mi nombre en su voz me provocó un escalofrío. 26 años, trabaja como fotógrafa autónoma, vive en Brooklyn, tiene un gato llamado Poe. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía esas cosas? Ahora estaba tan cerca que podía ver las motas doradas de sus ojos oscuros, especialmente cuando algo le interesaba. No soy algo, dije, recuperando la voz. Soy alguien. Su sonrisa se amplió, esta vez genuina, y transformó su rostro. Seguía siendo peligroso, pero devastadoramente atractivo. Tienes razón. Mis disculpas. Yo también soy alguien que te ha estado observando tanto como tú a mí. Eso no es cierto, ¿verdad? Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, sus dedos me apartaron suavemente un mechón de pelo de la cara. El contacto fue suave, en total contradicción con todo lo demás en él. Tú también lo sientes, esto que hay entre nosotros. Lo sentía. Dios ayúdame. Lo sentía. Era como estar demasiado cerca del fuego. Sabes que te quemarás, pero el calor es demasiado tentador como para resistirse. Yo no hago esto, susurré. No hago esto con hombres como tú. Hombres como yo. Su mano me acarició la mejilla y su pulgar rozó mis labios. ¿Qué tipo de hombre crees que soy, Violet? Peligroso. Sí, poderoso. Eso también. Alguien de quien deberías mantenerte alejada. Sus ojos se oscurecieron aún más y me atrajo hacia él por la cintura. Probablemente. ¿Pero vas a hacerlo? Deberías haber dicho que sí. Debería haberlo empujado y haber corrido de vuelta al interior, a la seguridad del abarrotado salón de baile. En cambio, me encontré diciendo no. Su beso no fue suave, fue exigente y posesivo. El beso de un hombre que se había pasado toda la vida consiguiendo lo que quería. Sus manos me agarraron por la cintura y se deslizaron hacia abajo, presionándome contra él. Podía sentir los duros músculos bajo su traje y la fuerza bruta que mantenía bajo control. Le devolví el beso con un deseo que no sabía que poseía. Mis dedos se enredaron en su cabello y le oí emitir un sonido grave en la garganta que hizo que el calor se acumulara en mi vientre. Cuando finalmente nos separamos, jadeando, su frente descansó contra la mía. ¿Ir conmigo a dónde? A cualquier lugar que no sea aquí. A cualquier parte. Su voz era áspera y tensa. Solo di que sí, Violet. Cada parte racional de mi cerebro gritaba. ¡No! Esto era una locura. Era exactamente el tipo de hombre sobre el que mi madre me había advertido. Peligroso, poderoso y probablemente violento. Era un hombre cuyo mundo funcionaba según reglas que yo no podía ni empezar a comprender. Pero, allí de pie, con sus manos sobre mi cuerpo y su aliento mezclándose con el mío, el pensamiento racional no importaba. Por una vez en mi vida cuidadosamente controlada, quería hacer algo salvaje y prohibido. Sí. La palabra apenas había salido de mis labios cuando él empezó a moverse. Su mano encontró la mía y nuestros dedos se entrelazaron mientras me llevaba de vuelta al salón de baile. La gente se apartaba ante nosotros como el mar rojo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo apenas disimulado. Vi el rostro pálido y preocupado de Rebecca entre la multitud,
pero no podía detenerme. No quería detenerme. Un elegante y caro coche negro nos esperaba afuera. El conductor abrió la puerta sin decir nada, con el rostro cuidadosamente neutro. Julian me ayudó a entrar, sin soltar mi mano en ningún momento. ¿A dónde vamos?, pregunté, mientras el coche se adentraba en el tráfico frente a mi ático. A menos que hayas cambiado de opinión, respondió. Sus ojos buscaron los míos en el oscuro interior. Aún puedes decir que no, Violet. Siempre. Eso me sorprendió. Esperaba exigencias, no opciones. Si decía que no, dijo, haría que el conductor me llevara a casa, sin preguntas, sin consecuencias. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Soy muchas cosas, pero nunca obligo a las mujeres. Algo en mi pecho se relajó. Este hombre peligroso y poderoso me ofrecía el control en su mundo, donde él lo mandaba todo. Me ofrecía una opción. No había cambiado de opinión. El trayecto hasta su edificio fue una nebulosa. No hablamos, pero la tensión en el coche era sofocante, en el mejor sentido posible. Su mano permaneció entrelazada con la mía, apretándola de vez en cuando, como para asegurarse de que yo era real. Su ático ocupaba toda la última planta de un edificio en Tribeca. Las ventanas del suelo al techo ofrecían unas vistas impresionantes de la ciudad, pero apenas me fijé en el lujo que nos rodeaba porque, en cuanto se cerró la puerta, se abalanzó sobre mí. Su beso fue aún más exigente que antes. Sus manos recorrieron mi cuerpo con determinación. Me empujó contra la pared, con la rodilla entre mis muslos, y yo jadeé en su boca. Dime que pare, murmuró contra mi cuello, rozando mi piel con los dientes. Dime que esto va demasiado rápido. No pares. Mis manos tiraron de su chaqueta, desesperadas por sentir su piel. Por favor, no pares. Se apartó lo justo para quitarse la chaqueta y desabrocharse la corbata. Bajo la suave iluminación, pude ver sus tatuajes con más claridad. Cubrían sus brazos y su pecho, diseños intrincados que contaban historias que yo quería conocer. Eres tan jodidamente hermosa, dijo. Sus manos encontraron la cremallera de mi vestido. En cuanto te vi, supe que tenía que tenerte. El vestido cayó al suelo y sus ojos se oscurecieron mientras recorrían mi cuerpo. Debería haberme sentido expuesta y vulnerable. En cambio, me sentí poderosa, porque este hombre, que podía tener a cualquiera, me deseaba a mí. Lo que sucedió después fue un torbellino de manos, bocas y palabras susurradas. Me llevó a su dormitorio, donde caímos sobre sábanas de seda que olían a él. Cada caricia era eléctrica y cada beso prometía más. A pesar de su tamaño, era sorprendentemente gentil, siempre preguntándome si estaba bien y si quería más, y yo quería. Quería todo lo que él pudiera darme. Cuando terminó, nos quedamos enredados juntos, recuperando lentamente la respiración normal. Su mano trazaba dibujos en mi hombro desnudo. Por un momento, todo parecía perfecto. Quédate, me susurró al oído. Quédate esta noche. Yo quería quedarme. Dios quería quedarme. Pero incluso en mi confusión posterior al placer, la realidad volvía a aparecer. Yo no pertenecía a este mundo. Esta noche, por increíble que fuera, no podía significar más que eso. No puedo. Su mano se detuvo. ¿Por qué no? Porque esto no es real, Julian. Es solo una noche perfecta e imposible. Pero la gente como nosotros, hombres como tú y mujeres como yo, no funcionamos en el mundo real. Se giró hacia un lado y me miró con sus ojos oscuros. ¿Y si quiero volver a verte? Mi corazón se encogió. No lo dices en serio. Mañana te despertarás y te darás cuenta de que esto solo ha sido un momento. Y no pasa nada. Yo siempre lo recordaré. Violet, por favor. Le toqué la cara, memorizando el tacto de su piel. No arruinemos esto con promesas que no podemos cumplir. Vi algo brillar en su expresión, quizás dolor o frustración, pero asintió lentamente. Me vestí en silencio, muy consciente de que me observaba. En la puerta, me detuve y miré atrás por última vez. Estaba de pie junto a la ventana, sin camisa, con sus tatuajes a la vista. Las luces de la ciudad proyectaban sombras en su rostro, haciéndole parecer una hermosa pesadilla. Adiós, Julian. Salí antes de que pudiera responder,
antes de que pudiera cambiar de opinión y volver corriendo hacia él. El trayecto en taxi a casa me pareció como despertar de un sueño. Cuando llegué a mi pequeño apartamento de Brooklyn, las lágrimas corrían por mi rostro. No me arrepentía de lo que había hecho, pero lamentaba lo que nunca podría ser. Esa noche, me dije a mí misma que se había acabado. Una noche perfecta y prohibida que llevaría conmigo para siempre. No tenía forma de saber que, en unos meses, todo cambiaría. No tenía ni idea de que las consecuencias de nuestra noche juntos traerían a Julián de Santo de vuelta a mi vida de una manera impredecible. Cuando descubriera la verdad, el hombre más peligroso de Nueva York se vería obligado a tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. 3 meses pasaron como un sueño febril. Me dediqué al trabajo, aceptando todos los encargos fotográficos que encontraba. Bodas, eventos corporativos, cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Pero a altas horas de la noche, sola en mi apartamento, pensaba en él, el tacto de sus manos sobre mi piel, el sonido de su voz susurrando mi nombre, la mirada en sus ojos que me hacía sentir como la persona más importante del mundo. Me decía a mí misma que era mejor así y que había tomado la decisión correcta al alejarme. Los hombres como Julián dos Santos no tenían relaciones. Coleccionaban cosas bonitas y las descartaban cuando se aburrían. Me había salvado de un inevitable desengaño amoroso, pero mi cuerpo no parecía entender esa lógica. Las náuseas comenzaron en la sexta semana. Al principio, lo achacaba al estrés o a la mala comida para llevar. Luego se me retrasó la menstruación y luego otra vez. Compré 3 pruebas de embarazo en 3 farmacias diferentes. Me daba demasiado miedo comprarlas todas en el mismo sitio. Las hice en mi cuarto de baño a las 2 de la madrugada, incapaz de dormir. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener las pruebas con firmeza. Las 3 dieron positivo. Me senté en el suelo del cuarto de baño, mirando fijamente las 2 líneas rosas, y sentí que todo mi mundo se tambaleaba. Un bebé. Estaba embarazada del bebé de Julian. El pánico me invadió por oleadas. ¿Cómo iba a mantener a un hijo con mis ingresos como autónoma? ¿Qué les diría a mi familia y amigos? La pregunta que me mantenía despierta todas las noches era si debía decírselo a Julian. Tenía derecho a saberlo. Eso estaba claro. Pero la idea de volver a su mundo y exponer a mi hijo a ese peligro me aterrorizaba. Había leído las historias. Las familias mafiosas se atacaban entre sí a través de sus seres queridos. Los niños eran una moneda de cambio. Eran armas en guerras que yo no entendía. Quizás sería mejor que él nunca lo supiera. Podría simplemente desaparecer, cambiarme el nombre y mudarme a otra ciudad donde pudiera criar a este bebé sola, lejos de los enemigos de Julian. Pasé días convenciéndome de que esa era la opción correcta y noble. Estaba protegiendo a mi hijo de un mundo de violencia y peligro. Pero a altas horas de la noche, cuando sentí por primera vez el pequeño aleteo de movimiento en mi vientre, pensé en el rostro de Julian y en la delicadeza de su tacto, a pesar de su poder. En cómo me había dado opciones cuando podría haber tomado simplemente lo que quería. ¿No merecía saber que iba a ser padre? Seguía luchando con esta decisión cuando el destino la tomó por mí. Ocurrió un martes por la tarde. Estaba en Midtown. Acababa de terminar una sesión de fotos para un cliente corporativo. Mi estómago finalmente se había calmado lo suficiente como para poder comer sin sentirme mal. Así que me detuve en una pequeña cafetería que me gustaba. El lugar estaba lleno. Era la típica hora punta del almuerzo. Mientras esperaba mi pedido, lo sentí de nuevo. Esa sensación de estar siendo observada. Me giré lentamente y mi corazón se detuvo. Julian estaba sentado en una mesa en la esquina, con un ordenador portátil abierto delante de él. Pero sus ojos estaban fijos en mí. Desde la última vez que lo vi, de alguna manera se había vuelto aún más intimidante. Tenía el pelo un poco más largo y la mandíbula cubierta de una barba incipiente oscura. Llevaba una sencilla camiseta negra que se tensaba sobre su pecho, e incluso desde el otro lado de la sala podía sentir la intensidad de su mirada. Durante un momento, nos quedamos mirándonos fijamente. El ruido del café se desvaneció hasta convertirse en ruido de fondo.
Solo estábamos nosotros dos, separados por mesas y otras personas, y 3 meses de silencio. Entonces bajó la mirada. Lenta y deliberadamente, recorrió mi cuerpo y se detuvo en mi estómago. Había empezado a notarse hacía 2 semanas, solo un pequeño bulto que había estado ocultando bajo jerseys y chaquetas holgadas. Hoy, sin embargo, llevaba un vestido ajustado, ya que nada más me resultaba cómodo. No había forma de ocultarlo. Vi cómo se daba cuenta. Su expresión no cambió drásticamente, pero sus ojos se abrieron ligeramente y apretó la mandíbula. Sus manos, que estaban relajadas sobre la mesa, se cerraron lentamente en puños. Se levantó. Incluso al otro lado de la cafetería abarrotada, la gente se dio cuenta e instintivamente se apartó de su camino. Caminó hacia mí con el paso decidido de un depredador y yo no podía moverme. No podía respirar. Escuchar mi nombre en sus labios después de tanto tiempo me hizo temblar las rodillas. Tenemos que hablar. No era una petición. Julian, no estoy aquí. Su mano encontró mi codo, suave pero firme. Mi coche está fuera. No creo que sea una buena idea. Sus ojos se encontraron con los míos y vi algo que no esperaba. No era ira, aunque también había algo de eso. Era dolor. Dolor genuino, real. Por favor, dijo en voz baja, solo háblame. Es todo lo que te pido. La policía lo había hecho. El hombre que había comandado ejércitos de criminales a los que todos temían me lo estaba pidiendo. No exigiendo. Asentí con la cabeza y me llevó fuera, al familiar coche negro. El conductor abrió la puerta sin decir nada y nos deslizamos en el asiento trasero. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. El coche permaneció aparcado. Claramente, el conductor había recibido alguna instrucción silenciosa para darnos privacidad. ¿De cuánto tiempo estás?, preguntó Julian, con voz cuidadosamente controlada. De 15 semanas. Hizo el cálculo rápidamente. Vi cómo se pasaba la mano por el pelo y noté que le temblaba ligeramente. Es mío. Sí. ¿Ibas a decírmelo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de acusación y dolor. No lo sé, admití. Quería hacerlo. Dios, Julian, lo quería tantas veces, pero tenía miedo. ¿De mí? Apretó la mandíbula. ¿De tu mundo? ¿De lo que podría significar para nuestro bebé estar conectado contigo? Puse una mano protectora sobre mi vientre. He visto las noticias. Sé lo que pasa en tu trabajo. La gente sale herida. Las familias son blanco de ataques. No puedo dejar que mi hijo crezca en ese tipo de peligro. Estuvo callado durante mucho tiempo. Pensé que quizá no respondería, pero cuando finalmente habló, su voz estaba ronca por la emoción. ¿De verdad crees que dejaría que te pasara algo? ¿A nuestro hijo? No se trata de lo que dejarías que pasara. Se trata de lo que no puedes controlar. Entonces déjame demostrarte que te equivocas. Se volvió hacia mí y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Déjame protegeros a los dos. Solo te pido una oportunidad. Julian, sé lo que piensas de mí y de los hombres como yo. Su mano se movió hacia mi vientre. Luego se detuvo, flotando en el aire como si pidiera permiso. Y no te equivocas. He hecho cosas terribles. Vivo en un mundo de violencia y poder. Pero ese bebé, su voz se quebró ligeramente. Es mi hijo, Violet, mío, y protegeré lo que es mío. Lentamente, tomé su mano y la coloqué sobre mi pequeña barriguita. Su palma estaba cálida y sus dedos se extendieron protectores sobre mi vientre. Algo cambió en su expresión, quizás asombro o miedo, probablemente ambos. ¿Ya se mueve?, preguntó en voz baja. A veces se notan pequeños movimientos. Nos quedamos así, con su mano sobre mi vientre, observando cómo la ciudad se alejaba tras las ventanas tintadas. Era una sensación surrealista e íntima, pero diferente a la de nuestra noche juntos. De alguna manera, más real. Tengo recursos, dijo finalmente. Seguridad, médicos, todo lo que necesites. Déjame cuidar de vosotros dos. No quiero tu dinero, Julian. No se trata de dinero. Me tomó la cara con la otra mano, obligándome a mirarle a los ojos. Se trata de manteneros a salvo, a los dos. ¿Y después? ¿De verdad quieres ser padre? ¿O solo se trata de control y propiedad?
La pregunta pareció herirle. ¿De verdad crees que te veo así como una propiedad? No sé qué pensar. Pasamos una noche juntos, Julian. Una noche increíble, imposible. Eso no nos convierte en nada. Nos convirtió en padres. Su pulgar acarició mi mejilla. Quizás podría convertirnos en algo más si tú lo permitieras. Se me cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? No he dejado de pensar en ti, ni un solo día en los últimos 3 meses. Su frente tocó la mía. Cuando te vi embarazada de mi hijo hace un momento, no me sentí atrapado ni enfadado. Me sentí completo, como si una pieza que faltaba hubiera encajado por fin en su sitio. Las lágrimas me quemaban los ojos. Esto es una locura, apenas nos conocemos. Entonces cambiemos eso. Déjame llevarte a cenar. Déjame saberlo todo sobre ti. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te hace reír? Su mano se movió hacia mi mandíbula, levantándome la cara. Déjame demostrarte que puedo ser más de lo que crees. Y si no funciona, si no puedo demostrarte lo que valgo, siempre estaré ahí para nuestro hijo. Pero Violet se inclinó hacia mí y rozó mis labios con los suyos. Creo que funcionará. Creo que funcionará. Creo que podríamos tener algo real si eres lo suficientemente valiente como para intentarlo. Debería haber dicho que no. Debería haber protegido mi corazón como intentaba proteger a nuestro bebé. Pero, sentada allí, sintiendo a nuestro hijo entre nosotros y viendo la emoción genuina en los ojos de Julian, no pude. De acuerdo, susurré. Una cena. Pero Julian, si esto es un juego, no lo es. Entonces me besó, suave, lento y lleno de promesas. Te lo juro, Violet, esto es real. Hicimos planes. Dijo que enviaría un coche a recogerme el viernes por la noche para llevarnos a un lugar privado donde pudiéramos hablar sin que nos vieran y sin que yo tuviera que preocuparme por los fotógrafos o por la gente que pudiera utilizar nuestra relación en nuestra contra. Cuando salí del coche delante de mi edificio, me cogió de la mano. Violet, dijo, gracias por contármelo, por darme una oportunidad. Lo miré, ese hombre peligroso y poderoso que me miraba como si tuviera todo su mundo en mis manos. No me hagas arrepentirme, dijo. No lo haré, lo prometo. Ese viernes llegó un vestido a mi apartamento. Era negro y elegante, diseñado para adaptarse a mi creciente barriga y hacerme sentir guapa. Había una nota adjunta con una letra masculina y elegante. No te sientas presionada por la cena, pero espero que te lo pongas, Jay. Me lo puse. Cuando llegó el coche y vi a Julian esperando, vestido con pantalones oscuros y una camisa que hacía que sus ojos parecieran aún más oscuros, supe que estaba en problemas porque se trataba de algo más que proteger a nuestro bebé. En algún momento entre aquella noche de hace 3 meses y ahora, había empezado a enamorarme de Julian de Santo. La pregunta era si podría sobrevivir al enamoramiento o si su mundo nos destruiría a ambos antes de que tuviéramos la oportunidad de averiguarlo. La cena fue en su ático. Había pedido a su chef que lo preparara todo y comimos junto a las ventanas con vistas a la ciudad. Hablamos durante horas sobre mi infancia en Ohio, la historia de su familia y nuestras esperanzas para el bebé. Me contó cosas que sabía que nunca le había contado a nadie antes. Me habló de la presión que suponía dirigir su organización. Me habló de la violencia que había presenciado de niño y que le había marcado. También me dijo que temía ser un padre terrible porque nunca había tenido un buen ejemplo. Serás increíble, le dije, cubriendo su mano con la mía. Se lo dije, cubriendo su mano con la mía. Ya puedo verlo. La forma en que miras cuando hablas del bebé. No eres un hombre al que no le importe nada. Me importa demasiado, admitió. Eso es lo que me da miedo. En mi mundo, preocuparse por los demás se considera una debilidad que la gente aprovecha. Entonces quizás sea hora de cambiar tu mundo, le dije. Se rió, pero había dolor en esa risa. No es tan sencillo, Violet. Podría hacerlo si lo desearas con suficiente fuerza. Me miró fijamente durante un largo rato y luego me atrajo hacia él. Contigo quiero creer que podría hacerlo. Me quedé esa noche, no porque él me lo pidiera, aunque lo hizo, sino porque yo quería. Estar en sus brazos era como volver a casa. Mientras estábamos tumbados en su cama,
con su mano sobre mi vientre sintiendo los movimientos de nuestro bebé, me di cuenta de que estaba más involucrada de lo que había planeado. Lo que me asustaba era que no quería salir de allí. Me estoy enamorando de ti, le susurré en la oscuridad. Sus brazos me rodearon con más fuerza. Bien, respondió, porque yo me enamoré de ti en el momento en que te vi en ese balcón. Solo he estado esperando a que tú te dieras cuenta. Me quedé dormida sintiéndome segura, protegida y querida. Todas las cosas que me había convencido a mí misma de que no podría tener con un hombre como Julian. Pero nuestra paz no duraría. En el mundo de Julian, la felicidad siempre es prestada, y el precio que hay que pagar por ella siempre llega antes de lo que esperas. Los 2 meses siguientes fueron los más felices y aterradores de mi vida. Julian se mostró atento de una forma que nunca hubiera imaginado. Acudió a todas las citas con el médico y me cogió de la mano cuando escuchamos el latido del corazón del bebé por primera vez. Insistió en que recibiera la mejor atención prenatal, pero nunca me hizo sentir que no podía tomar mis propias decisiones. Me preguntaba, nunca me exigía. También contrató seguridad. 2 hombres me seguían a todas partes, siempre a una distancia discreta. Al principio, me pareció intrusivo, pero Julian me lo explicó de forma sencilla. Mis enemigos utilizarán a cualquiera para llegar a mí. No voy a arriesgar tu vida ni la de nuestro bebé. Por favor, déjame hacer esto. Lo hice porque pude ver el miedo genuino en sus ojos cuando hablaba de perdernos. Mantuvimos nuestra relación en secreto. Ninguno de nuestros mundos sabía aún del otro. Existíamos en una burbuja de momentos robados y cenas privadas. Él aparecía en mi apartamento con comida para llevar y comíamos en mi desgastado sofá mientras veíamos películas terribles. Se quedaba dormido con la cabeza apoyada en mi creciente barriga y yo le acariciaba el pelo, maravillándome de lo tranquilo que parecía cuando no era el temido jefe de la mafia. Pero las burbujas siempre acaban estallando. Ocurrió un martes por la noche. Yo estaba en su ático, preparando la cena en su enorme cocina, mientras él trabajaba en su despacho. Habíamos caído en una cómoda rutina doméstica que parecía surrealista y completamente natural a la vez. Estaba cortando verduras cuando oí voces elevadas procedentes de su despacho. Luego se oyó un estruendo y el ruido de cristales rotos. Mis guardias de seguridad aparecieron al instante. «Quédese aquí, señorita Harper», dijo uno de ellos, dirigiéndose hacia el despacho. Pero no podía quedarme. Había algo en la voz de Julian, un tono agudo de furia mezclado con algo más oscuro, algo parecido al miedo, que me empujó hacia adelante. Abrí la puerta de la oficina y encontré a Julian detrás de su escritorio. 3 hombres estaban de pie frente a él. Uno de ellos sangraba por un corte en la cara. Dije, «¡Fuera!». Julian gruñó. Entonces me vio y yo vi algo brillar en su expresión. Miedo. Miedo real. Señor, no teníamos otra opción. La familia de Marco se enteraron de lo de la chica. Ni una palabra más. La voz de Julian se redujo a un silencio letal que me heló la sangre. Este era el hombre al que todos temían. El hombre al que, de alguna manera, me había convencido a mí misma de que nunca volvería a ver. Los hombres se marcharon rápidamente. Julian se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. Julian. Entré en la habitación, con la mano protectora sobre mi vientre. ¿Qué está pasando? Levantó la vista y pude ver el agotamiento en sus ojos. Tenemos que hablar. Me contó todo sobre las luchas de poder en su organización y sobre Marco Castiano, un rival que había estado tratando de hacerse con el control. Me contó cómo la gente de Marco había descubierto mi existencia y amenazaba con utilizarme como moneda de cambio. «Puedo protegerte», dijo Julian, rodeando el escritorio para tomarme las manos. «Tengo planes, seguridad, refugios, todo. Pero Violet, necesito que confíes en mí». El miedo se estaba convirtiendo en ira. «Dijiste que estaría a salvo, que nuestro bebé estaría a salvo. Y lo estás. Juro por Dios que no les pasará nada a ninguno de los dos. No puedes prometer eso. Esto es exactamente lo que temía». Las lágrimas corrían por mi rostro. Debería haber escuchado a mi instinto. Debería haberme mantenido alejada de ti. «No digas eso». Intentó acercarme a él, pero yo di un paso atrás.
¿Por qué no? Es la verdad. Nuestro bebé ni siquiera ha nacido todavía. Y la gente ya nos está amenazando por tu culpa, por quién eres. Las palabras le golpearon como golpes físicos. Lo vi estremecerse. Vi cómo el dolor se reflejaba en su rostro. Sé lo que soy, dijo en voz baja, pero estoy intentando ser mejor, por ti y por nuestro hijo. Intentar no es suficiente cuando la gente nos amenaza con hacernos daño. Entonces dime qué es suficiente. Su voz se elevó y la desesperación se apoderó de él. Dime qué necesitas que haga y lo haré. Abandonaré todo, cambiaré toda mi vida. Considéralo hecho, pero no me dejes, no me quites a mi hijo. Nunca antes había oído a Julian suplicar por nada. Nunca lo había visto tan deshecho. El hombre que había comandado ejércitos y hecho temblar de miedo a hombres adultos se desmoronaba ante mis ojos. Necesito tiempo, susurré. Necesito tiempo para pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Él asintió lentamente y vi cómo reconstruía sus muros. La vulnerabilidad desapareció, sustituida por un frío control. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo, pero la seguridad se queda. No era negociable. Me fui esa noche y volví a mi apartamento. Me tumbé en la cama, sentí las patadas de nuestro bebé y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. No contacté con Julian durante 3 días. Él respetó mi petición del espacio, pero vi a sus hombres fuera de mi edificio. Sabía que me estaba vigilando, protegiéndome, aunque yo lo estuviera alejando. Al cuarto día, Rebecca vino a visitarme. Echó un vistazo a mis ojos hinchados, me abrazó y me dijo, cuéntame todo, dijo. Así que lo hice. Le conté toda la historia, desde aquella noche en la gala hasta las amenazas de la familia de Marco. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. Tú lo amas, dijo finalmente, aclarando la garganta. Esa no es la cuestión, ¿verdad? Me apretó la mano. Sé cómo es él. Todo el mundo lo sabe, pero también he visto cómo te mira. Quemaría toda la ciudad para mantenerte a salvo. Eso es lo que me asusta, la violencia y el peligro. Pero aquí está la cuestión. Ya estás metida en esto. Estés o no con Julian, sus enemigos saben lo tuyo y lo del bebé. Alejarte no te hará más segura. Solo te dejará sola. Sus palabras resonaron en mi mente mucho tiempo después de que se marchara. ¿Había sido ingenua al pensar que podía proteger a nuestro hijo alejándome de Julian? ¿O era una cobarde por huir de algo real solo porque me daba miedo? Esa noche tomé una decisión. Llamé a Julian. Contestó al primer tono. Violet, necesito verte. ¿Puedes venir aquí? Ya estoy de camino. Debía de estar esperándome, porque llegó en menos de 10 minutos. Cuando abrí la puerta, tenía un aspecto terrible. Era como si no hubiera dormido desde que me fui. Tenía los ojos inyectados en sangre y la mandíbula cubierta de barba. Pero cuando me vio, el alivio inundó sus rasgos. Gracias por recibirme, dijo en voz baja. Me aparté para dejarlo entrar. Se quedó de pie en mi pequeña sala de estar, demasiado grande para el espacio, con las manos metidas en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. Me equivoqué. Dije antes de perder el valor. Lo que dije la otra noche sobre desear haberme mantenido alejada de ti, no lo decía en serio. La esperanza brilló en sus ojos. ¿No lo decías en serio? No, respondí, porque a pesar de todo el peligro y el miedo, no cambiaría lo que tenemos ni lo que podríamos tener. Me acerqué y le puse la mano en el pecho, sobre el corazón. Te quiero, Julian. Me da miedo tu mundo, pero me da aún más miedo vivir sin ti. Me atrajo hacia él, hundiendo la cara en mi pelo, y sentí cómo le temblaba el cuerpo. Yo también te quiero, susurró. Muchísimo. Y te juro, Violet, que pasaré cada día demostrándote que elegirme fue la decisión correcta. Nos quedamos así durante mucho tiempo, simplemente abrazándonos. Nuestro bebé dio una patada entre nosotros, como si aprobara nuestro reencuentro. Tengo que decirte algo, dijo Julian finalmente, apartándose para mirarme. He hecho arreglos para retirarme de ciertas partes del negocio, las más peligrosas. Julian, déjame terminar. Me tomó el rostro entre las manos. No voy a dejarlo todo. No puedo, pero estoy reestructurando,
colocando a personas de mi confianza en puestos clave. Me estoy asegurando de que ya no sea el objetivo principal. No sucederá de la noche a la mañana, pero estoy trabajando en ello por nosotros, por nuestra familia. Se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez, pero esta vez eran lágrimas de alegría. No tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Porque tenías razón. No puedo prometerte que te mantendré completamente a salvo mientras yo sea el centro de todos los conflictos. Pero puedo reducir el riesgo. Seremos un objetivo menos atractivo. Es un comienzo. ¿Y Marco? Su expresión se endureció. Marco ya no será un problema. Lo he solucionado legalmente, añadió rápidamente al ver mi expresión. Negociaciones comerciales y alianzas estratégicas. Tiene demasiado que perder como para venir a por nosotros ahora. Me he asegurado de ello. Estudié su rostro, buscando cualquier señal de que estuviera mintiendo, pero solo vi determinación y amor. De acuerdo, dije finalmente, pero tengo condiciones. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Por supuesto que las tienes. Quiero seguir trabajando y mantener mi independencia. De acuerdo, quiero que nuestro hijo tenga experiencias normales, que no esté encerrado en una fortaleza. Lo resolveremos juntos. Quiero honestidad siempre, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. Asintió solemnemente. Puedo hacerlo. Todo. Entonces lo haremos. Realmente lo haremos. Me besó profundamente, con pasión y lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, se arrodilló frente a mí con las manos en mis caderas y la frente apoyada en mi vientre. «Hola, bebé», le susurró a nuestro hijo. «Soy tu papá. Sé que aún no nos hemos conocido oficialmente, pero quiero que sepas algo. Voy a protegerte a ti y a tu madre con todo lo que tengo, y os voy a querer a los dos durante el resto de mi vida». Es una promesa. Le acaricié el pelo con los dedos, abrumada por la emoción. El mundo veía a este hombre como un monstruo, pero era la persona más amable y cariñosa que había conocido jamás. Los meses siguientes no fueron fáciles. Julian cumplió su promesa y poco a poco reorganizó su negocio. Seguía habiendo amenazas y momentos de peligro, pero los afrontamos juntos. Por motivos de seguridad, me trasladó a su ático y de alguna manera, mi pequeña colección de pertenencias hizo que su espacio estéril se sintiera como un hogar. Convertimos la habitación libre en una guardería y pintamos las paredes de un amarillo suave. Julian pasó horas montando muebles, maldiciendo en italiano cuando las instrucciones no estaban claras, y yo me reí hasta que me dolieron los costados. Mi familia conoció a Julian y, como era de esperar, mi madre se horrorizó. Sin embargo, tras una larga conversación en privado, mi padre le dio la mano a Julian y le dijo: «Si le haces daño a mi hija o a mi nieta, no habrá agujero lo suficientemente profundo para que te escondas». Julian simplemente asintió y respondió: «Si les hago daño, señor, yo mismo cavaré el agujero». Nuestra hija nació en una lluviosa mañana de abril. El parto fue largo y doloroso, y Julian nunca se apartó de mi lado. Me cogió de la mano, me susurró palabras de ánimo y lloró cuando la pusieron en sus brazos. «Es perfecta», susurró, mirando fijamente su diminuto rostro. «Violet es perfecta». La llamamos Sofía, como su madre. Tenía el pelo oscuro de él y los ojos de mí, y desde el momento en que llegó al mundo, nos robó el corazón a los dos. Ver a Julian con ella era casi doloroso por su belleza. Este hombre temido y peligroso se sentaba durante horas simplemente sosteniéndola, cantándole suavemente en italiano, con sus grandes manos tatuadas acunando su pequeño cuerpo con tanto cuidado. Nunca pensé que podría amar tanto a alguien. Una noche, con Sofía dormida sobre su pecho, me dijo: «Es aterrador y maravilloso a la vez». «Bienvenido a la paternidad», le dije, acurrucándome a su lado. «No». Me miró y luego bajó la vista hacia nuestra hija. «Bienvenida a tener todo lo que nunca supe que necesitaba». Las amenazas no desaparecieron por completo. El mundo de Julian seguía siendo peligroso, pero había hecho suficientes cambios como para que ya no fuéramos objetivos principales. Los hombres que podrían haber venido a por nosotros sabían que Julian protegería a su familia con una eficiencia implacable.
lo que hacía que incluso los más valientes se lo pensaran dos veces. En el primer cumpleaños de Sofía, Julian me sorprendió. Estábamos celebrando una pequeña fiesta con amigos cercanos y familiares cuando se arrodilló. Violet Harper, dijo, sacando un anillo que me dejó sin aliento. Tú viste más allá del monstruo que todos los demás ven. Me diste una hija, una familia y una razón para ser mejor persona. ¿Me darás también para siempre? Ni siquiera le dejé terminar antes de decir que sí, porque este hombre hermoso, peligroso y complicado, lo era todo para mí. Tuvimos una pequeña boda a la que solo asistió la familia, y Sofía fue nuestra niña de las flores, caminando tambaleándose por el pasillo y haciendo reír a todos. Julian lloró cuando caminé hacia él, y nunca había visto nada más hermoso que la alegría pura en su rostro. Te amo, susurró mientras bailábamos en la recepción. Sofía dormía recostada contra su pecho mientras yo estaba envuelta en su otro brazo. Gracias por darme una oportunidad. Yo también te quiero, le dije. Volvería a dar esa oportunidad una y otra vez. Nuestra vida no era perfecta. Seguíamos discutiendo y teníamos momentos de miedo y duda, pero lo afrontábamos todo juntos. Julian siguió transformando su negocio en una empresa legítima. Era un proceso lento, pero él estaba comprometido. Cada noche, sin importar lo que hubiera pasado durante el día, volvíamos a casa el uno al otro y a Sofía. Más tarde, su hermano pequeño, Marco, también se unió a nosotros. Le pusimos el nombre del hombre que una vez nos había amenazado, pero al que Julian había convertido en aliado y amigo. Lo que comenzó como una noche prohibida se convirtió en toda una vida juntos, una familia y una historia de amor que demostró que lo más peligroso que se puede hacer es arriesgarse con alguien a quien todo el mundo te dice que evites, porque a veces esa persona se convierte en tu todo. Al mirar a Julian ahora, años después, todavía cuidando de nuestros hijos con la misma feroz protección mezclada con infinita dulzura, supe sin lugar a dudas que salir a ese balcón hace tantos años fue la mejor decisión que había tomado nunca. Él se dio cuenta de que lo miraba y me dedicó esa sonrisa devastadora que todavía me hacía saltar el corazón. ¿En qué piensas cuando recuerdas aquella noche? La gala, lo mucho que te temía. Dejó el libro que estaba leyendo a los niños, se acercó a mí y me abrazó. Ahora solo temo lo mucho que te quiero. Bien, murmuró contra mis labios, porque pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que ese sea el único temor que tengas. Nuestros hijos se quejaron ante esa muestra de afecto y nos reímos. Esta era ahora nuestra vida, desordenada, complicada y hermosa. Una familia nacida de una sola noche en la que nos arriesgamos. No cambiaría ni un solo momento, porque las cosas más prohibidas pueden conducir a las bendiciones más increíbles. Julian de Santo, el jefe de la mafia al que todos temían, se había convertido en el centro de mi mundo, el padre de mis hijos y el amor de mi vida. Nuestra historia comenzó con peligro y miedo, pero terminó con amor, familia y una felicidad que nunca hubiera imaginado posible. Esa noche prohibida lo cambió todo, y siempre estaré agradecida por haber sido lo suficientemente valiente como para decir que sí. Si Violet hubiera sabido que una noche prohibida la llevaría a una vida llena de amor, habría tenido menos miedo. A veces, los mayores riesgos traen las mayores recompensas. Pero, ¿y tú? ¿Crees que Julian cambió de verdad o siempre fue el hombre que Violet necesitaba que fuera? ¿Podrías haber dado el mismo salto de fe que Violet, confiando en alguien de un mundo tan diferente y peligroso? Y aquí está la verdadera pregunta. Si estuvieras en la situación de Julian y descubrieras que la mujer que no podías olvidar estaba embarazada de tu hijo, ¿lucharías tan duro como él? ¿Habrías estado dispuesto a transformar toda tu vida por amor? Las historias de amor como esta nos recuerdan que las personas rara vez son solo una cosa. Julian era peligroso, sí, pero también era capaz de una profunda gentileza. Violet tenía miedo, pero fue lo suficientemente valiente como para elegir el amor por encima de la seguridad. Su historia comenzó con una sola decisión tomada en un balcón. Un momento en el que dijo sí en lugar de no. Una noche que lo cambió todo. ¿Qué decisiones estás tomando hoy?
Estás dejando pasar oportunidades porque te parecen demasiado arriesgadas, demasiado complicadas o demasiado imposibles. A veces, los capítulos más increíbles de nuestras vidas comienzan cuando dejamos de ir sobre seguro. Si te has encontrado animando a Violet y Julian a pesar de las dificultades de esta historia, hazme un favor. Pulsa el botón de suscribirse. Ayúdanos a alcanzar nuestro objetivo de 1000 suscriptores, porque historias como esta, historias sobre arriesgarse y encontrar el amor en lugares inesperados, merecen ser compartidas. Deja un comentario diciéndome desde dónde nos escuchas. ¿Estás en Nueva York, como Violet y Julian? ¿O en algún otro lugar de Estados Unidos? ¿O incluso en otra parte del mundo? Quiero saber dónde está creciendo nuestra comunidad de amantes de las historias. ¿Tomó Julian la decisión correcta al alejarse de su peligrosa vida? ¿Hizo bien Violet en darle una segunda oportunidad? ¿Crees que las personas pueden cambiar por amor? Comparte tu opinión a continuación. Leo todos los comentarios y vuestras perspectivas enriquecen estas historias. Recordad que toda gran historia de amor comienza con alguien lo suficientemente valiente como para decir sí. ¿A qué diréis si vi hoy? Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por formar parte de este viaje. Hasta la próxima historia, seguid creyendo en el poder del amor para transformar incluso las situaciones más imposibles. Al fin y al cabo, si un jefe de la mafia y una fotógrafa pueden encontrar su final feliz, todo es posible.